Bien, vamos a hablar hoy de un tema, hermano. ¿Cómo se llama, Rodolfito? El sacrilegio. ¿Por Bien, qué podemos ajá. cometer sacrilegio? ¿O qué es el sacrilegio? Bien, miren, hermano, aquí tenemos, sabemos que hay muchas maneras de caer en este pecado del sacrilegio, pero hay tres sacrilegios bien reconocidos. Entonces, más o menos vamos a hablar las citas bíblicas. No nos vamos a ubicar directamente solo a un sacrilegio, sino que a muchos sacrilegios donde uno puede caer en esos grandes errores. O a veces cualquier persona, Rodolfo, puede estar cayendo en estos errores y como Sin no, darse y cuenta. sin darse cuenta. Y no, aunque no se dé cuenta, es sacrilegio. Pero Exactamente. ¿qué significa, hermano Mario, sacrilegio? Sacrilegio es lesión o profanación de cosa, persona o lugares sagrados. Por eso decía el hermano Mario que hay tres tipos de sacrilegio. Hay un sacrilegio que se puede cometer contra las personas ungidas, consagradas, contra cosas o contra lugares, hermano Mario. Exactamente. Y entonces vamos a comenzar, hermano. Miren, vamos a leer una cita bíblica en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, versículo 18, hermano. Sacrilegio puede ser alguien que quiere derribar un templo donde uno se reúne o... No, ¿qué le digo? Bien, vamos a leer mejor Levítico 19 y nos va a aclarar un poco. ¿No lo tiene, Rolfito? Sí, 19, 19, 8. 8 o 18. No, 8. Levítico 19, 8 dice así. Ajá. El que la coma cargará con su pecado por haber profanado la santidad de Yahvé. Esta persona será borrada de entre los suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermano, esto era en los sacrificios que hacían en la... ¿Cómo se llama, Rodolfo? En la alianza que... Los holocaustos, Sí, sí, cuando sacrificaban corderos, terneros, para la antigua alianza, que era una... exactamente la antigua alianza, Rodolfo. Entonces, era algo sagrado, Rodolfito. Así es. Era sagrado. Entonces, miren, hermano, esto se habla de una comida, de un sacrificio. Digamos, si era un ternero, era demasiado grande, esa comida no podía durar más de 3 días, porque si duraba a los 3 días, hermano, eso se convertía en Sí. no se podía comer. Pero a veces la gula, o a veces, hermano, que hay gente que ya están las reglas de oro, pero a veces a nosotros o a muchas personas nos vale, pues. Entonces, era un delito. Imagínense, Rodolfito, lo destituían Inmediatamente. inmediatamente Y para siempre. y para siempre. Por eso nosotros vamos a hablar bastante de la Eucaristía. Hermano, usted que no es católico, usted no sabe de lo que se está perdiendo en nuestra iglesia. Entonces, esto que vemos en Levítico capítulo 19, versículo 8, es un ejemplo de lo que hoy en día podemos ver. Estaba viendo que lo voy a tocar en las otras citas bíblicas, lo que pasó en Perú. Santo Dios, de aquella muchacha que es muy famosa, hermano, pero me gustó la parte ministerial del obispo que salió a defender la Eucaristía. Hermano, la Eucaristía no es cosa que se puede jugar. No es así. Por eso en una cita bíblica, hermano, de los evangelios dice Dios, no le pueden dar la comida a los perros. Hermano, con la Eucaristía no se juega. Y hay tantas citas bíblicas que yo sé que están muy interesados, está muy interesante esta enseñanza, hermano, para que usted tenga un gran cuidado con los objetos sagrados de nuestra iglesia. Tengamos en cuenta esta enseñanza, hermano, para que si usted está cayendo en varios errores, hoy tiene que tener cuidado, hermano Rodolfito. Así es, hermano. Esto, hermanos, es muy delicado. En realidad es muy delicado, hermanos, y para todos
para todo y más para el que lo sabe. Hermanos, especialmente nosotros que somos católicos, cometemos muchas veces sacrilegio y no nos damos cuenta. Y por eso, hermanos, pues el Señor nos ha dado tanta inteligencia y nos ha dado la Biblia, nos ha dado el magisterio, la iglesia, para que nos enseñe a nosotros. Vamos a ver qué nos dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9. Dice así: Al llegar a la era de Kidón, Uzá extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Yahvé se enojó contra Uzá y lo hirió por haber tocado el arca, cayendo muerto allí delante de Dios. Hermanos, esto fue en el tiempo del rey David. El rey David con todo su pueblo llevaban el arca de Yahvé, el arca de Yahvé, el arca de la alianza. Esa arca, hermanos, que hoy, hace poco dimos, hace como 3 viernes, nosotros expusimos el tema de la nueva arca de la alianza. Y la nueva arca de la alianza, hermanos, pueden buscarlo allí en nuestros canales. La nueva arca de la alianza es nuestra Madre Santa María. Ella es la nueva arca de la alianza que aparece en el Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 12:1. Hermanos, y vean qué pasó con esta arca de la alianza, que llevaba algo simbólico. Algo simbólico, porque era el maná, eran las tablas de la ley y era la vara de Aarón. María trae el verdadero maná. Y esto era simbólico, y vean lo que pasó, ya lo vimos. Al llegar a la era de Kidón, Uzá, miren, Uzá y Ahío llevaban el arca de la alianza en una carreta con unos bueyes. Resulta, hermanos, que en ese tiempo pues las carreteras o los callejones no eran muy, y los bueyes y la carreta se quiso dar vuelta, y Uzá, para que el arca de la alianza no cayera al suelo, le puso la mano, hermanos, y en el momento que le puso la mano, el Señor se enojó mucho, hirió a Uzá, muriendo inmediatamente. Esto, hermanos, es a lo que la iglesia le llama sacrilegio. Si físicamente, si literalmente Uzá murió, Dios le quitó la vida por tocar el arca de la alianza, hermanos, esa arca de la alianza llevaba el maná, que hoy es Cristo, que hoy es la Santa Hostia, que el arca de la alianza hoy es nuestra Madre María. Hermanos, nosotros no podemos ni tocar, peor decir algo malo contra las personas. Por eso, hermanos, el hermano nos explicaba, hay 3 formas de cometer sacrilegio, que es 1, contra personas; 2, contra cosas; y 3, ¿cuál es la tercera, hermano? Tenemos Contra la persona, contra la cosa o contra un templo. Entonces, hermanos, aquí tenemos el ejemplo claro. Tenemos el ejemplo claro de que una persona murió solo por tocar. Aún, hermanos, cuando la intención de él no era mala, cuando la intención de él era que no cayera el arca de Yahvé, Dios se enojó. No digamos, hermanos, que nosotros vayamos a profanar en primer lugar, hermanos, la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo vivo, es su cuerpo, es su sangre, es su divinidad. Nosotros en ningún momento debemos de llevarnos una hostia para la casa. Debemos de tratarla con todo el respeto, porque es a Dios el que estamos introduciendo en el cuerpo. Y cuando nosotros, hermanos, tomamos la hostia, Dios se esparce por todo el cuerpo, así como esparce
una vitamina, un medicamento. Uno se toma una pastillita para el dolor de muelas y al ratito se le quita. Es decir, se esparce por todo el cuerpo. Así es la Santa Comunión. Entonces, hermanos, mucho ojo con lo que hacemos, mucho ojo con lo que decimos, porque podemos caer en una profanación, hermano Mario. Rodolfito, me gusta eso que está en la pantalla ahorita. Gracias, hermano Wilmer. Vamos a ver. Aquí, hermanos. Ven ahí eso. ¿Cómo agarra la hostia, Rodolfito, este muchacho? Sí. Qué valiente el sacerdote. Sí, peleó porque se la comiera, porque se la tragara. Hermanos, ¿por qué? Porque hay personas que toman la Santa Hostia para hacer brujerías. Rodolfito, ahí lo que le decía de la muchacha de Perú, dice que ella, para hacer una brujería de una otra persona, se puede tomar la hostia, sacársela de la boca y llevarla para la casa. Sí. Entonces, no es justo, hermano. Miren, ahí está la imagen. Qué valiente el sacerdote, donde tiene que comer. Y se ve que esta persona no sabe nada de esto, porque como la toma, no es la forma correcta. Es más, hermanos, la mejor forma de tomar el cuerpo de Cristo es en la boca. En la boca, sí. Porque realmente, Rodolfo, los sacerdotes, ellos son los únicos autorizados de tocar la Eucaristía. Entonces, yo siempre muchas veces lo he hecho en la mano, pero en los estudios que estamos haciendo, yo mejor prefiero que me lo den en la boca, porque es lo ideal. Nosotros no estamos preparados para tocar el cuerpo de Cristo, porque es algo real, hermano. Esto no es ¿cómo se llama? No es una broma, no es un símbolo, no es una representación, es algo real, hermano. Y miren, hermano, bien, gracias, hermano Wilmer, muy amable, hermano Wilmer. Miren, hermano, vamos a hablar de una cita bíblica. Ojo y oído, señoritas, varones, aquí nos cae a ambos. Voy a leer la cita bíblica y luego voy a leer el sacrilegio personal. Entonces, pero miren lo que significa. Ayúdeme, no tiene según 1 Corintios 3:17. Sí. Ayúdeme. Dice así. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Miren el significado del sacrilegio personal. Se lo voy a hacer leído. Dice así: se da principalmente cuando se practica violencia contra una persona sagrada, sobre todo con hechos y no solo con palabras. También cuando se peca con el voto de castidad, en el que peca no solo la persona que ha hecho voto o profesa el celibato, sino también el cómplice. Entonces, miren, hermano, es un problema. He visto muchas personas, digamos, muchas señoritas que van provocando al sacerdote, a un consagrado, y se sientan en los primeros asientos, y muchas muchachas muchas señoritas le tiran, digamos, piropo a los sacerdotes. Muchas mujeres han logrado sacar del sacerdocio a muchos sacerdotes, del ministerio. Han caído. He visto muchas personas. Aquí pasó en La Libertad un muchacho, vio una monjita muy hermosa, hermano. Rodolfo la sacó del ministerio. Sí. No duró mucho, lo mataron. No lo mataron por lo que sucedió ahí. No, hermano, es que es un gran pecado, hermano.
Esto es sacrilegio, hermano. ¿Y saben cuál es la cuestión? Que un sacerdote no puede darle absolución, Rodolfo. La absolución. Sí. Absolución. Tiene que ir a un obispo y plantearle este pecado, pero que esté arrepentido. Y por eso me gusta esta cita bíblica donde dice 3:17, dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahí nos puso una toma el hermano Wilmer, ¿no? Ajá. Ahí está, jóvenes y señoritas. Lo que dice el hermano Mario, sí, somos hombres y las mujeres son muy atractivas, y cuando enseñan las pieles, pues en realidad que los ojos son muy curiosos, ¿sí? Por eso, mujeres, no hay que ser piedra de tropiezo para ninguno de los consagrados y para nadie. Rodolfito, y ya sabiendo las cosas, peor el pecado, como claro. hablaba al principio a usted. Pero dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Hermanos, miren, los sacerdotes es una dicha. Los que son sacerdotes son directamente elegidos por el Rey de Reyes, hermano. Los ungidos, los consagrados, los representantes, los embajadores de Cristo. Como dice el padre Johnny, soy el ungido, con mucho orgullo lo dice, y es positivo, hermano. Y no es posible que usted, señorita, porque mire Rodolfito, en una ocasión yo estaba en una reunión y dijo una muchacha que estaba al lado: ¡ay, qué papazote! Imagine esas cositas que parecieran que fuera una broma. Es un pecado, hermano, pero grande, un pecado grave, señoritas. Por eso uno de las tres formas de sacrilegio es contra las personas, Y es contra los consagrados. Rodolfito, está eso, y está, como dice en este sacrificio personal, golpear a un sacerdote, Rodolfito. Claro. Puede ser, estaba viendo yo un vídeo, que si usted golpea a un sacerdote, pero no por hacerlo, pues puede ir a un sacerdote y le mire, padre, yo a confesarse. Claro, sí, es así. Pero si usted lo va a golpear porque él es sacerdote, hermano, es un pecado, es un sacrilegio, hermano, y usted tiene que perdonar, ir a pedir perdón, hermano. Es un pecado muy grave, hermano. Ellos son los embajadores de la tierra, hermano. Bueno, Rodolfito. Así es, hermanos, y vean que con solo, hermanos, si hablar de un hermano, de cualquier hermano es pecado, pero hablar de un sacerdote, hermanos, levantarle un falso a un sacerdote, calumniar a un sacerdote, hermanos, ahí entra este pecado de sacrilegio, porque lo está haciendo contra una persona ungida y consagrada del Señor. Un día de estos hablaremos de por qué son ungidos y consagrados. Rodolfito, sí, explíquenos acá. Yo como laico, ¿me puedo sentar en la silla del sacerdote? No. Hermanos, la silla del sacerdote no es la silla del sacerdote, es la silla de Cristo. Hermanos, nadie se debe de sentar en la silla del sacerdote, porque es una cosa consagrada para el ungido y el consagrado, para el que preside. Fíjense, hermanos, que por ejemplo, si llega el obispo a la parroquia donde vaya, el padre Lucio no es nuestro párroco. Si llega el obispo, el padre le cede la silla. Sí. Sí. Si viniese el papa o el arzobispo a la catedral, el obispo le cede la silla, porque es, hermanos, para el que preside, para el líder, para el párroco o para el obispo. Hermanos, para que ustedes lo tengan presente, no sentarse en la silla del sacerdote, porque podemos cometer sacrilegio. No poner ningún objeto ni en la silla ni en el altar. El altar es la mesa que es exclusivamente para consagrar.
para consagrar, para convertir el pan en cuerpo y sangre de Cristo. Hermanos, ¿por qué se los decimos? Porque no queremos que ustedes caigan en sacrilegio. Porque nosotros en algún momento lo ignorábamos, hermanos, y caímos quizá. ¿Yo qué sabía? Una vez me fui a encontrar la mesa del altar que estaban arreglando llena de cosas, tijeras, papeles. No, y mucha gente se para, Rodolfito, como en la silla, como en la mesa para decorar. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Ahí está recogiendo, recogiendo el cuerpo de Cristo que le cayó, o alguien que se le cayó. Mira el Padre cómo recoge la Eucaristía. Con qué amor, Rodolfito. Recuerdo cuando cuando va la guerrilla y llega el Monseñor Romero al Salvador, al templo, hermano, y lo topan a tiro y cae el montón de Eucaristía. Valientemente regresa, hermano, y empieza a recoger donde sabía que estaban fuertemente armados los soldados. Y él no le importó si lo mataban, no, él regresó a juntar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso se llama amor a Cristo, Rodolfito. No le importa la muerte. No. Eso es amor, hermano. Ofrendar la vida. Hermanos, y vean, miren, antes de que ustedes vayan a hacer un comentario contra cualquier cosa que hacemos en la Iglesia Católica, primero, hermanos, ustedes profundicen por qué hacemos cada una de estas cosas. Profundicen para no caer en este pecado grave. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 5:2. Dice: apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, en donde estamos asignados. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Cuiden el rebaño del Señor, apacienten el rebaño de Dios. Ese rebaño, hermanos, que Dios pues nos ha confiado una arenita en su rebaño, nos la ha confiado a nosotros. Todos, hermanos, para bien o para mal, tenemos un pueblo tras de nosotros, al que nosotros debemos de cuidar a ese pueblo, de evangelizar, de apacentar, hermanos, es llevar a buenos pastos, tanto espirituales como materiales. Sí, cuídenlo con gusto, a la manera de Dios, como Dios quiere. No piensen en ganancias, hermanos. Si ustedes van a hablar del Señor Jesucristo pensando en ganancias, pensando en plata, hermanos, ustedes se pueden estar metiendo en sacrilegio, utilizando a Dios para sus propios beneficios. No puede ser, no. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de hablar del Señor, de proclamar su palabra como Él quiere. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6:46. Tiene que ser como Él dice, en su iglesia, con su doctrina, desde Cristo. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Hagámoslo por amor, hagámoslo por generosidad, hagámoslo con pasión, pero pasión por el Señor y por las almas, por las personas que están tras de nosotros, a ese pueblo que, aunque pequeño o grande, pues tenemos un pueblo tras de nosotros, y que nosotros debemos de apacentar de la mejor manera, hermanos, sin pensar en ganancias, porque si nosotros pensamos en ganancias, hermanos, estamos tras otro objetivo, y no se puede servir a dos dioses. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Hermano Mario. Bien. Vemos Hechos capítulo 8, versículo 18. Vamos a ver.
Vamos a verlo de... No sé si lo leemos, Rodolfito, del 17. Listo, dice. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Bien. Hermano, no me llamen, por favor. Ay, disculpen, hermano. Ni al teléfono ni al celular. Bien. Les agradecemos, hermano, por sus llamadas. De veras. Muchísimas gracias. Es que con su teléfono transmitimos por Facebook. Sí, entonces muchos me han dicho: Mario, te hemos estado llamando. Hermano, muchas gracias por su llamada. Agradecido, hermano, pero no podemos contestar porque, bueno, el viernes pasado, Rodolfito, sí dimos la opción de abrir llamadas, pero es que el teléfono me olvidó decirle que no nos llamaran, pero no podemos contestar. Vamos a tener cualquier viernes, hermano, que vamos a abrir llamadas y yo sé que son hermanos de la misma iglesia, hermano, pero no podemos ahorita. Muchas gracias. Y después hablamos. Si tiene alguna pregunta, pues se los vamos a responder. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 17, lo leyó Rodolfo. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Miren, la situación es que un hombre que tenía a la gente engañada, totalmente engañada, y creían en él. La gente llegaba, porque la gente es curiosa. Miren, cuando existe milagros, hermano, eso jala, trae gente, Rodolfito. Y él adivinaba, hermano, y la gente creía que era un profeta de Dios. Pero cuando... Era Simeón el mago, ese. Ajá, exactamente. Cuando él ve que los apóstoles imponían la mano y aquella gente empezaba a hablar lleno del Espíritu Santo, él dijo: ¿cuánto está bueno quieren? esto? Sí, esto está bueno. Hoy sí me voy a hacer rico. Hermano, y con Dios los ricos... Bueno, si usted, como decía Rodolfo, si usted quiere hacer dinero poniendo a Cristo como, ¿cómo se llama, Rodolfito? Utilizándolo. No, hermano, va muy mal. La cuestión está de que estos apóstoles, estos no andaban con tanto rodeo para ir a las cosas, Rodolfito. No. Miren lo que dice, lo voy a leer del 19. Dice el 19. Vamos a ver. Diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga la mano reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué quería, Simón? Para hacer más plata, como lo vuelvo a repetir. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. Es que el dinero, hermano, sí es problema, hermano. El problema sí es dinero. No, todos nosotros seguimos el dinero para comer, pero vamos nosotros a mentir, a hacer grandes ganancias. Entonces eso está mal, hermano. Por eso dicen, bueno, yo me he caracterizado de joven negociante, hermano. Y miren, el negociante es mentiroso, hermano. Y cuando uno ya se va sometiendo al camino de Dios, Dios lo va transformando. Y no hay como ser realista uno, hermano. Miren, se los digo de corazón, la mentira siempre va a salir a la luz. Es mejor decir la verdad. Es mejor, hermano. Entonces, hoy en día, ¿qué hago en el negocio? Yo procuro buscar donde den más barato para dar más cómodo, para ayudarle a mi misma gente. Eso hago, hermano, pero ya no le voy a mentir. Mire que compré esto para... No, hermano. El dinero, hermano. No digamos para la vida espiritual. Es como que Rodolfo y yo pues tengamos este programa para hacer plata, hermano. No, hermano. Si nosotros lo pagamos de nuestra bolsa. Porque no tenemos este programa
para obtener dinero. ¿Por qué, hermano? Dice el 19, el 20, Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro y los apóstoles dejaron todo por seguir a Jesús. Hermano, y cuando seguimos a Jesús sin interés al dinero, hermano, uno es feliz, no le falta nada. A Dios solo es de pedirle y Dios nos lo da lo que le pidamos, hermano. Eso es hermoso, servirle a Dios. Hay una gran confianza en decirle a Dios, necesito esto. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un esfuerzo a serle fiel a Él. Entonces usted no va a tener contratiempo o algún mal pensamiento, pero es que yo hice esto. No, Dios está esperando que de sus labios le pidamos, que le pida. Entonces eso lo hace a uno, hermano, ser mejor cristiano cuando se da cuenta que Dios es su mejor amigo. Entonces, Dios nos invita este día viernes, hermanos, que no vayamos a caer en sacrilegio, en robarse. Usted como directivo, como tesorero de un grupo, puede ser de la renovación, puede ser delegado, puede ser catequista. En todos los movimientos hay directiva. Si usted piensa robarse 100 pesos o no, que hoy los voy a quitar prestado, mañana los pongo, no los toque, hermano, no son suyos. ¿No ve que eso es sacrilegio, hermano? Hermano, yo conozco un tesorero que robó un montón de pistos, hermano. Hermano, eso es Rodolfito, es un pecado enorme, Rodolfito. Es que está cometiendo un sacrilegio porque son cosas del templo, son cosas del... Exactamente, como alguien me dijo, mire, les voy a contar, esta camándula que yo ando acá, Rodolfito, la imagen de nosotros, de la Virgen de Guadalupe, alguien regaló una camándula de plata, ¿va? Ajá. Y se perdió en como unos 2 años y yo la compré hace poco, como con hermano Rodulio, haciéndole publicidad al hermano Rodulio, que lo queremos mucho, hermano Rodulio López. A él se la compré y me dice, ve la camándula de la imagen. No, tan bárbaro, le digo, ¿cómo me voy a llevar? No puedo tocar nada de lo que no es mío, hermano, pido de algo sagrado, hermano. Nosotros las imágenes, hermano, sí, las cuidamos, las vestimos, no son Dios, pero son imágenes, hermano, que no es pecado tenerlas. Es una representación de personas que fueron leales con Dios, hermano. Y a eso Dios nos invita, a que seamos leales con Él, hermano Rodolfito. Así es, hermano. Primera de Corintios, vamos a ver qué nos dice aquí en este salmo. Lo derribaron todo con el hacha, como leñadores en el bosque. El enmaderado y sus esculturas los demolieron a machete y a suela. Prendieron fuego a tu santuario y profanaron la morada de tu nombre. ¿Cómo profanaron, hermano? ¿Cómo es que profanaron si no estaba Dios allí físicamente? ¿Cómo? Derribaron todo con el hacha. Hermanos, mucho cuidado, hermano, con las imágenes. Es como que alguien que bajemos la imagen de su padre y de su madre que ya murió, o incluso que está vivo, y tiremos la imagen al suelo y la pisoteemos. Les aseguro que hacemos algo así y el hijo de esa señora, de ese señor, lo tenemos encima y golpeándonos. Sí. Y no es a la persona que está maltratando, es a su imagen, hermanos. Y es una imagen, una representación, es un recuerdo. Y vale mucho, pues ya hemos dado esos temas. Entonces, hermanos, lo derribaron todo con el hacha, como leñadores. En el bosque, el enmaderado y sus esculturas, lo demolieron. A machete y a suela ya hemos visto ese tipo de pecados. Prendieron fuego a tu santuario y profanaron la morada de tu nombre. Salmo 74, del 5 al 7. Anótelo, hermano, y lea cómo uno puede llegar a cometer este tipo de pecado que es el sacrilegio.
Primera de Corintios, gracias hermano Wilmer, si tiene algo otro, nos lo pasa. Primera de Corintios 11:29 dice, lo vamos a leer desde el 26 para que entendamos. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga, no hasta que alguien diga ya, sino hasta que Él venga. Esto es, hermanos, la Eucaristía. Fíjense bien, cada vez que coman este pan, eso es la comunión, comer el cuerpo de Cristo, y beban de esta copa, el cáliz, en el pan, allí también va la sangre de Cristo. Y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, ojo, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. No peca contra el pan y el vino. Peca contra el cuerpo y la sangre. El que indignamente lo introduce en su cuerpo. Y por eso, hermanos, está el ejemplo de Judas. Judas ya tenía planeado, ya tenía negociado, ya sabía lo que iba a hacer. Iba a entregar a Cristo, y aún así cuando Cristo los ordenó sacerdotes, sí lo ordenó, pero cuando Judas tomó el cuerpo de Cristo, que Cristo mismo lo consagró, lo convirtió, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Él, Judas lo tomó. Hermanos, el que indignamente toma el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente se condena, indignamente peca, y no peca contra el no peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, por eso, hermanos, es el examen que nosotros debemos de hacer, el acto de contrición, el yo confieso, antes, en cada celebración, en cada misa, antes de consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Por qué? Aquí viene. ¿Por qué? Hay que hacer un examen. También hay que confesarse, hermano. El pecado se borra con la confesión, con el sacerdote. Dios lo perdona, pero por medio del sacerdote. Y eso, hermanos, también lo hemos dado. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. El que come y bebe indignamente, y el ejemplo más claro es el ejemplo de Judas. Comió indignamente el cuerpo de Cristo, indignamente se condenó. Por eso, hermanos, por eso también, hermanos, hay 10, ¿cómo se llaman? 10 mandamientos, pero hay otros mandamientos de la iglesia, que es, por ejemplo, confesarse mínimo una vez al año. Hermanos, no me lo preguntan, pero yo lo hago cada mes, cada 2 meses, para poder estar en comunión con Dios, para poder estar introduciendo el cuerpo de Cristo en el cuerpo. Es necesario, hermanos, la confesión, porque si no, hermanos, nosotros vamos guardando pecados, así como cuando no nos bañamos. Vamos guardando la mugre y se nos hace costra, si es el pecado. Por eso, hermanos, para terminar, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Confesémonos, hermanos, pero bien confesados. Hagamos el acto de contrición, el yo confieso de todo corazón, y luego metamos a Cristo. Hermanos, y el que comulga bien, hermanos, esa persona se le siente, se ve diferente a los demás, porque Cristo está físicamente en su cuerpo, hermano Mario. Bien, vamos 5:50. Vamos a leer de carrerita esta cita bíblica, Rodolfito. Es impresionante, hermano. Si usted cree que nosotros los católicos vamos a la Eucaristía, hermano,
No, hermanos, miren esta cita bíblica. No sé, Rodolfito, qué significa lo que tenemos. Vamos a ver lo que nos está... pues esta es una profanación. Una profanación, hermanos, también es un sacrilegio. En una de las basílicas más importantes de México. A veces, hermanos, lo hacemos por no saber, y por eso, hermanos, nosotros pues estamos tratando de poner un granito de arena para que nosotros podamos corregir algunas cosas y vivir nuestra fe a plenitud. En la Basílica del Zapopan, en México, vean allí que hay algo que no había visto este video yo, pero allí hubo una profanación. Sí, tal vez, Rodolfito, es que mire, esa imagen la llevan ahí, pero está en el templo, pues entonces hay cosas que muchos no es que tengan esa imagen como Dios, pero otra gente, es que es bien complejo, Rodolfito, estas cuestiones, pero en el altar, Rodolfito, no es conveniente, pues. Ah, sí, está en el altar. Sí, no, eso no se tiene que dar, hermano, sí. Y como de todo ahí en la vida o en el mundo. Entonces, pero no, yo creo que estas cosas no deberían de darse. Entonces, bien, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, Rodolfito. Dice de esta manera: el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. Pero miren, hermano, usted que nos está viendo, miren lo que sigue, hermano. Póngale ojo y oído lo que sigue. No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu, don de Dios. ¿Cómo la ve, Rodolfito? No se puede profanar el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano. Esto es un pecado grave, hermano. Tenga mucho cuidado, hermano. Se lo pedimos nosotros, hermano, porque lo estamos leyendo de la Sagrada Escritura. Dios nos está exigiendo que hablemos de la Eucaristía. No es posible que usted... He visto mucha gente que toma el cuerpo de Cristo de esta manera. Es lo ideal, lo que es verdad. Sí, para tomarlo con la mano derecha. Pero la cuestión está, Rodolfito, es... lo toman y quedan, ¿cómo se llaman? Quedan esquirlas, quedan pequeños fragmentos. Fragmentos y le hacen, hermano, imagínate, Rodolfito. Es grave. Imagine usted la bandera no es posible. Ajá. No es posible, hermano. La bandera que ponen, no, hermano, en el templo. No es justo. Y esto, hermanos, es para nosotros, los católicos, que todos somos pecadores y pecamos de alguna manera, pero hay lugares sagrados. Hay lugares, por ejemplo, el altar, la silla del sacerdote, la silla de Cristo. Allí, hermanos, nosotros no nos podemos sentar, no estamos facultados para hacerlo nadie, solo el que preside. Que oficia la Catedral de Aguascalientes. Sí, oficio. Bueno, es profanaciones. Que esto, hermanos, nos sirve muchas veces para aprender y para no volver a hacer. Oficia una misa a un gay que se hace llamar magistrade de Aguascalientes. Bien, Rodolfito, la cuestión es que no es que vamos a defender la iglesia, pero hay muchas iglesias que se dicen ser católicos, incluso se visten de sacerdote y todo, pero no son católicos, hermano, no son católicos. Y si son católicos, eso no se puede dar en nuestra iglesia, hermano. Esto es lo contrario, como dice Salmo 2.1. Incluso para terminar, Rodolfito, ahí disculpe, no sé si lo vamos a leer. Dice, lo vamos a leer así a la carrerita. Esto ya saliéndome un poco. Sí, pero es necesario. Dice, para que, vamos a ver, dichoso, dice Salmo 1, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la justa
En la junta de los burlones, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Eso, hermano, no se puede dar, hermano. No se puede dar, hermano. Hermanos, sí. ¿Cómo estamos con ahora, Rolfito? 4 minutos, hermanos. Sí, ya para terminar, hermanos, tengamos mucho cuidado con los utensilios, con todo lo que se utiliza en nuestra iglesia. Hay cosas, el Santísimo Jesucristo en la custodia, hermanos, muy delicado. El Santísimo, hermanos, de todo corazón, no sentarse en la silla del sacerdote, no poner cualquier cosa en el altar. No es cualquiera que debe de incluso lavar los manteles que se utilizan en el altar, el retablo, hay una gran cantidad de cosas. La vez pasada dimos una enseñanza de todos los utensilios que se utilizan, que son, hermanos, muchos de ellos estrictamente para uso de los ungidos y los consagrados, que son los sacerdotes. Bien, Rodolfito, muchas gracias, Rodolfito. Bien, vamos a saludar a... miren, tenemos... vamos a saludar a la familia López del Portillo de la Mora, a Mana Yosani, a su madre, hermana Juana, a toda su familia, mano René Castillo, a la familia López, a Lilian, a todas sus hermanas, a mi comadre Helda, a compadre Olman y a su familia, Mana Melissa, que tenía años de no saludarla, pues en la boda que estuvo ahí, pues ahí aproveché a saludarla. A Mano César Valladares, a su esposa, a sus hijos, a la doctora, se me escapó el nombre, la aprecio mucho a la hermana. Bueno, a todos los que nos ven, a mi tía Marce, que está pendiente, que está contenta, que hoy sí ve clarito Canal 34, dice, a Joel y a todos los que nos ven, hermano, muchas gracias. Oramos por la familia Sarabia, Rodolfito, que están pasando situaciones difíciles en el misterio, ánimos. Y fuerza a su familia. Ánimos, hermanos, a revertir esa situación. Solo con Dios y nuestra Madre María se puede llegar a una solución de esos temas. Ánimos, hermanos, oración, mucha oración, para que pues poder seguir adelante en este camino. Saludos a Julián Gutiérrez, que nos escribió hace un momento, hasta Corralitos, delegado, a Fausto Zavala, a toda mi familia, a la cuñada Antonia, a don Francisco Euseda, toda su familia Zavala, Sarabia, Moreno y tanta gente por ahí. Tenemos un cumpleañero, Josué Euseda, el hijo de David Euseda. Muchos saludos, hijo, y que cumplas muchísimos años más. Se nos fue la hora, hermano Mario. Bien, será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchas gracias. El Señor y Madre María, hermano, les guarde y les acompañe todos los días de su vida. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes.